Soy Mario José Díaz y vengo a hablarles de integrales triples sobre regiones generales acotadas. Eh, Como decíamos en la parte de las integrales triples sobre una caja rectangular, estas integrales sobre regiones generales son un poquito más complejas que el de las evalúan sobre cajas, sobre regiones como cajas. Por ejemplo, están constituidas de tres tipos de regiones. Las integrales dobles sobre regiones generales tienen dos tipos de regiones generales. En el caso de las integrales triples tienen tres tipos de regiones generales y las explicamos de inmediato. Por ejemplo, cuando tenemos un sólido en el espacio que proyecta una región D en el plano XY y el sólido está orientado en función del eje Z, es de tipo 1. Es decir, que Z, el sólido Z, estaría delimitado por una función de dos variables en su parte superior y otra función de dos variables en su parte inferior. Mientras que Y o X, una de las dos, va a estar en función de la otra. Entonces, la que esté en función de la otra sería la segunda integral en ejecutarse. La primera en ejecutarse sería la que contiene el sólido en la orientación de su eje. Por ejemplo, la Z sería la primera en este caso en integrarse, luego sería la Y o la X y la consecuente, la que le sigue. Entonces, algo importante, cuando integramos la primera, las otras dos variables permanecen como si fueran constantes y la segunda, cuando la integramos, la última variable que vamos a integrar se permanece como constante. En el caso de las regiones de tipo 2, son como esta que está aquí, que el sólido se encuentra en el espacio, pero orientado con respecto a X. Es decir, que si tuviéramos un foco iluminando el objeto en X, eh, nuestra región se proyectaría como una sombra del objeto en el plano YZ. Entonces, el sólido estaría delimitado por la función H1, o sea, una función en dos variables, YZ, en la parte inferior, y H2, la función en la parte superior, estaría acotando lo que es el sólido, mientras que la región estaría delimitada en el plano YZ. Las de tipo 3 es cuando el sólido se encuentra en el espacio orientada sobre el eje Y, el sólido está en el eje Y, orientado en el eje Y, y su región D estaría ubicada en el plano XZ. Entonces, para si no se entendió muy bien, aquí tenemos, vamos a tratar de explicar uno de los órdenes de integración, que en este caso sería un 3 factorial, o sea, serían 6 combinaciones distintas para la integración sobre regiones generales acotadas, igual que en las regiones, en las integrales sobre cajas rectangulares, tenemos 6 órdenes de integración y cualquiera de ellos puede darnos el mismo resultado si no cometemos algún error en el proceso. Entonces, tenemos aquí la de tipo 1, cuando el sólido está orientado con respecto al eje Z y tenemos la región en el plano XY. Pero aquí vemos que Y está acotada por una función de X, es decir, que Y sería la segunda en integrarse en este caso. Z la primera, Y la segunda y X sería la tercera que está moviéndose desde A hasta B. Entonces, en este otro caso tenemos el mismo sólido ubicado en el espacio, orientado sobre el eje Z, ¿verdad? Entonces, tenemos acá su región D en el plano XY, pero en esta ocasión X está en función de Y, ustedes ven la parte curva aquí, y Y se mueve desde C hasta D. Entonces, primero integramos Z en este caso, luego a X y luego a Y. Entonces, tenemos esos dos casos. Tenemos que integramos a Z primero, de adentro hacia afuera, luego se va a integrar Y, en este caso, y por último se integra X. Este sería este caso de acá, donde primero integramos Z, luego integramos X y luego integramos Y. Ahí están los otros 4 órdenes de integración cuando el objeto está orientado en el eje X. Primero ejecutamos de adentro hacia afuera la integración de X, luego la integración de Y, luego la integración de Z, luego
cambiamos estas dos partes de acá y vemos que integramos en X primero, luego en Z y luego en Y. Acá, entonces, cuando el objeto está orientado en función de Y tenemos que primero integramos a Y, luego a X y luego a Z. Y el otro orden de integración sería integrando a Y, luego a Z y luego a X. Ahí están los 6 órdenes de integración para las integrales triples sobre regiones generales. Esas son las de tipo 1 que ya explicamos el orden. Ya le pusimos colores acá para que ustedes tengan una mejor idea de cómo es el orden de integración de adentro hacia afuera. Ahí está la definición para integrales triples sobre una región general de tipo 1. Aquí también tenemos de nuevo con colores para resaltar el cambio de estas dos variables aquí al final, que hay 2 órdenes de integración por cada tipo, y lo pusimos en colores para que sea más detectable para ustedes. Ahí está la definición para integral triple sobre región general del tipo 2, una región del tipo 2. Y ya por último, aquí está lo que es la integral triple sobre regiones generales del tipo 3, llevarían los órdenes de integración de esta manera. Y estaría definida de esta forma, como está aquí. Un sólido en X, Y, Z tal que XZ pertenezca a la región D y que Y se mueve desde la función en dos variables XZ en U1 hasta la función en dos variables de XZ en U2. Como ustedes lo ven aquí, U2 es la parte superior del objeto, U1 es la parte inferior del objeto, D vendría siendo la región sobre la cual está el sólido en el espacio orientado en el eje Y, en nuestro caso, en esta región general de tipo 3, esta integral triple para región general de tipo 3. Tenemos un ejemplo, hallar el volumen de un sólido E sobre la región general de tal que X se mueva o esté contenida entre 0 y 1, Y esté contenida entre X y 2X y Z esté contenida entre X menos y Y. Y la función que nos dan es 2XYZ. Esa es la función que vamos a evaluar. Entonces, ahora planteamos nuestra integral triple. ¿Cuál es la variable que está acotada aquí? Vamos a ver, de las tres, X, Y o Z. Ok, la Z sería la variable que está acotada aquí. Entonces, planteamos nuestra integración. Nuestra primera integral la vamos a desarrollar en el orden de que Z sea la primera integración que vamos a ejecutar, dejando a XY constantes con el 2 que está ahí. Primero integramos con respecto a Z, decimos, ¿verdad? Entonces el volumen vendría siendo la triple integral que tenemos acá de 2XYZ, diferencial de Z, diferencial de Y, diferencial de X. Entonces asumimos 2XY como constante e comenzamos a integrar Z. En este caso, evaluamos a Z al cuadrado, un medio Z al cuadrado sería la integral de Z, un medio Z al cuadrado desde X menos Y hasta Y. Aquí nos queda diferencial de Y y diferencial de X porque todavía tenemos que integrar aquí en esta parte. Y acá, entonces tenemos un medio que se va con el 2 y nos queda XY por Z al cuadrado. Entonces, integrando Z desde XY o evaluando Z desde XY hasta Y, tenemos que XY, que está constante afuera, se multiplica por Y cuadrado menos XY al cuadrado. O sea, aquí hemos sustituido a la Z por la parte que está delimitando, o sea, su límite de integración. Por arriba con la Y y por debajo con X menos Y. Entonces, Y al cuadrado y X menos Y al cuadrado. Entonces tenemos que este resultado es Y al cuadrado menos X cuadrado menos 2X más Y al cuadrado. Ahora ejecutamos los que sean términos semejantes con signos contrarios, se eliminan. En este caso, XY al cubo multiplicado por esto, todo esto me da XY por todo esto que está aquí, me da XY al cubo, se va con menos XY al cubo y me queda esto que está aquí. La integral doble de nuestra nueva función menos X al cubo Y más 2X cuadrado Y cuadrado por el diferencial de Y por el diferencial
de X. Ahora, en esta parte aquí, ¿quién está acotado ahí? ¿Quién de X o Y está acotado ahí? Bueno, pues la Y. Entonces tenemos una integral doble donde vamos a integrar esta nueva función con respecto a Y y el diferencial de Y. Vamos arriba. Entonces, desarrollamos la integral doble con la nueva función que tenemos y es con respecto a Y, es decir, que todo lo que no es Y va a permanecer igual, entonces vamos a integrar con respecto a Y. Lo que está aquí en blanco es lo que vamos a integrar desde X hasta 2X. Entonces, la integral de Y vendría siendo un medio Y al cuadrado y la integral de Y al cuadrado sería un tercio Y al cubo. Entonces, como tenemos un 2 acá, el 1/3 se convertiría en 2/3 Y al cubo. Integrando acá arriba, ¿verdad? Tenemos esto. Teníamos menos X, ¿verdad? Sacamos factor común acá. Y se nos queda, entonces, teníamos menos X al cubo, tenemos X al cuadrado afuera, dejamos menos X por Y al cuadrado y un medio nos da menos un medio X por Y al cuadrado más 2/3 Y al cubo. El 2/3 es porque teníamos un tercio y lo multiplicamos por el 2 y teníamos X al cuadrado acá, queda la Y sola porque el X al cuadrado es un factor común. Entonces, por el diferencial de X, porque todavía tenemos que integrar acá. Entonces, esta es nuestra nueva función, evaluar, donde tenemos la Y, la vamos a cambiar por su límite de integración, que va desde X hasta 2X. Entonces, tenemos que restarle la función cambiando a Y por su valor en su límite máximo, menos la función cambiando a Y por su valor en su límite inferior. Máximo 2X, mínimo X. Entonces, ya con esa sustitución, nuestro resultado obtenido sería 2X al cuadrado, 4X, 2X elevado al cuadrado nos da 4X cuadrado. Y tenemos 2X elevado al cubo nos da 8X al cubo. Entonces, multiplicado por lo que ya teníamos, que los asumimos como constantes en la X, tenemos esta expresión de acá y nos da, cuando multiplicamos términos semejantes con exponentes distintos, esos exponentes, o aunque sean iguales, esos exponentes se suman o se restan exponencialmente. En este caso se suman. Tenemos menos 2 x a la 5, porque tenemos 4 que es multiplicado por un medio, nos da menos 2x a la 5, y tenemos 8 que multiplicado por 2 da 16 tercios, entonces x a la 5. Entonces en este caso tenemos menos un medio x a la 5 más 2/3 x a la 5. Todo esto nos da esto que está aquí, para no cansarlo mucho porque eso es aritmética básica, el sumar y restar. Eso es aritmética básica. Esta resta que está aquí me da esto que está acá, me da 19 sextos x a la 5 por el diferencial de x. Y ahora sí, vamos a ejecutar el diferencial de x a la 5. Sacamos ese 19 sextos como si fuera una constante hacia afuera. Aquí tenemos entonces que el diferencial de x a la 5, desde 0 hasta 1, vamos a evaluar esa parte, nos va a dar que es un sexto x a la 6, y lo evaluamos desde 0 hasta 1, un sexto por 1 a la 6 menos un sexto por 0 a la 6. Por 1, donde está la x, en su parte máxima lo sustituimos por el 1 y en su parte mínima lo sustituimos por el 0. Entonces, un sexto por 1 elevado a la 6 menos un sexto por 0 elevado a la 6 nos va a dar un sexto menos 0. Entonces, un sexto multiplicado por lo que ya teníamos afuera, que era 19 sextos, nos va a dar 19 sobre 36 unidades. Y ese es el resultado que hemos obtenido para nuestro volumen en esta integral triple de la función 2xyz, cuando x está definida entre 0 y 1, y está definida entre x y 2x, y z está definida entre x menos y y y. Si no hay preguntas, hemos terminado y nos resta darle las gracias por aguantarnos en este momento explicándoles sobre lo que son integrales triples sobre regiones generales acotadas.